Izaskun, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de las buenas manos y el talento de un leonés que fue el artífice de ese reloj con el que año tras año pues bueno, brindamos, nos tomamos las uvas, cada uno lo que Este año no lo podremos hacer porque no se podrá reunir la gente en la Puerta del Sol pero en las casas sí, ¿no? Pero en las casas sí, porque la primera vez que se retransmite las uvas es en el año 1962. 1962, la primera retransmisión que se hace por televisión de las campanadas. ¿Quién era José Rodríguez Losada? Bueno, un hombre hecho a sí mismo, un leonés de la comarca de La Cabrera, nacido en 1801. Y bueno, en una pedanía de un pueblito que se llama Las Truchas, y muerto en 1870. Ahí le tenemos, ¿no? Exactamente, ahí lo tenemos. En 1870 en Londres. Este hombre, bueno, no sabemos mucho de su infancia y su juventud, pero sí lo situamos en un periodo que es el trienio liberal. Él era un oficial, se mete a militar, un oficial del ejército que por sus ideas liberales no tiene más remedio que exiliarse primero a Francia, cruza Francia y luego el canal hasta Inglaterra. Y allí, bueno, allí es acogido por el grupo, porque había un grupo, un comité de ayuda a los emigrantes españoles. Hemos entrado, cuando acaba 1823, entramos en el segundo periodo absolutista de Fernando VII, la llamada década ominosa, una década terrible para la historia de España, de persecución de los liberales y de las ideas de progreso, y son muchos los que se tienen que exiliar a Londres, que era un lugar habitual de exilio, y también a otros lugares como Malta y América Latina. Y a este hombre le dan un trabajo allí, un trabajo en una relojería. Claro, o sea, su primer trabajo sí, una vez en el exilio fue de relojero. No de relojero, de mozo, claro, limpiando una relojería. Pero parece ser que este hombre era muy habilidoso con las manos y tenía una inteligencia extraordinaria y sobre todo aprendió viendo es que a este vemos relojero. Esas maquinarias, tiene que ser complicadísimo. Muy complicado, muy inteligente, muy listo, no se le conoce estudios más que el de, bueno, el haber sido militar, oficial del ejército español, y bueno, empieza a aprender el oficio de barrer la relojería, pasa a aprendiz, de aprendiz a oficial, muere el relojero y él se queda con el negocio y empieza a fabricar relojes, pero empieza a fabricar relojes en un país que eran los grandes fabricantes de relojes en ese momento, no tenía la tecnología punta, que eran los británicos. Y él empieza a hacer relojes. ¿Tuvo algo que ver con el reloj de Londres, con el Big Ben? No, a ver... También nos gustaría. Se dice, y hay, bueno, pero yo creo que son datos incorrectos, que ayudó a la puesta en funcionamiento del Big Ben, pero el Big Ben lo fabricaron los hermanos, el padre y el hijo, eran los Dent, padre y hijo. Frederick Dent es el que pone en funcionamiento el Big Ben, pero bueno, puede que lo consultara. Bien, no aparece en los libros, pero sí es verdad que los relojes de José Rodríguez Losada, uno de ellos está en el Greenwich, en el observatorio de Greenwich, en Londres, o sea que era reputado, porque además él se dedica a hacer dos tipos de relojes fundamentalmente, el de bolsillo, la saboneta, ese que se abre, que es tan bello, que se abre con una leontina que se pone en los bolsillos, sí. Y luego relojes astronómicos, y cronómetros para navegar marítimos que necesitaban de una grandísima precisión. Entonces él se convierte en el relojero también de la Marina Española. Bueno, que no era cuestión baladí, exactamente. Era de muchísima importancia. ¿Y para cuándo el reloj de la Puerta del Sol? El 1866, él llega, bueno, antes visita España, la Puerta del Sol se estaba remodelando, siempre se está remodelando esa plaza y esa Puerta del Sol, se estaba remodelando y parece ser que ese reloj no funcionaba bien, retrasaba. Entonces él se fijó y regala al ministerio, en aquel momento, el Ministerio de la Gobernación, el reloj en 1866. Es un regalo a la reina, lo inaugura la reina Isabel II y bueno, entra en funcionamiento y ese primer año empiezan ya a darse las campanadas. El reloj que estamos viendo en este momento, este sí es el reloj de la Puerta del Sol, de que nunca estamos hablando. Solo se ha parado una vez para arreglarlo y bueno, hacerle mejoras, pero funciona prácticamente
90% de las piezas son las originales. Y hay unos relojeros que se llama Relojería Losada, pero no tiene nada que ver con él, porque él no tiene hijos, se casa con una inglesa que se llama Anne Hamilton, no tiene hijos. Esta relojería que se llama así, Losada, que bueno, puedes encontrar relojes como Saboneta, fabrica cerca de 6.000. Se pueden encontrar, tienen un precio muy alto, pueden llegar hasta los 6.000 euros, uno de los pequeños relojes, son extraordinarias obras de mecánica, pero no tiene nada que ver, aunque se llama Losada. Y esto es Losada que ¿Y por eso alcanzaron tanta fama? ¿Por tener el...? No, porque él vendía relojes a un precio extraordinario, muy competitivo y con una muy buena mecánica. La relojería era excelente, entonces competían muy bien en Londres, en la capital de los relojes y de la tecnología, del I+D de la relojería. O sea, que fue uno de los relojeros punteros. Sí, punteros, y además abrió sucursales, vendió relojes, la Catedral de Caracas tiene un reloj suyo, en Jerez, en Málaga, o sea, que alcanzó grandísima... un hombre que sale de su tierra, en León, Roberto en un Moreno, que ha salido en la portada del libro, es el que más ha investigado sobre él, pero es un hombre, pues eso, nacido en una pedanía de Las Truchas, que se llama Iruela. ¿Cómo puede llegar a tener esta grandísima fama en el país de los relojeros? Hombre, pues porque quizás con lo que tú dices, y has apuntado muy bien, aparte de fijarse mucho y de tener, imagino que muchas ganas, ¿no?, de abrirse camino, tenía un talentazo. Tenía un talento, porque era empresario, relojero empresario, amigo de los liberales, tenía una tertulia en la relojería, ¿no?, la tertulia del habla española, donde se reunía Zorrilla, que hablaremos de él, porque Zorrilla es un personaje magnífico, que mira, a mí me entusiasma. Sí, tenemos que hablar. Sí, tenemos que hablar de él, hemos hablado de nuestra sección de la biblioteca secreta, pero tenemos que volver, siempre es momento de hablar de Zorrilla. Y entonces, bueno, pues en su tertulia asistía Prim, muchos exiliados que se reunían en torno a este relojero que, bueno, murió sin hijos y, bueno, testó a sus sobrinos, a sus criados, tenía, bueno, pues alcanzó una fama extraordinaria y una gran fortuna. Una gran fortuna, y que luego no tuvo hijos, como apuntas, no tuvo hijos. Descendencia, pero, hombre, no llega a 2 siglos, pero fíjate el funcionamiento de este reloj, y que dices que tan solo ha tenido... un parón donde, pues bueno, me imagino que lo arreglaron y que lo pusieron al día, pero es a partir de 1866 se empieza, como la gente no tenía relojes en sus casas, empiezan a ir, sobre todo en Madrid, a la plaza a oír las campanadas. O sea, que empieza desde finales del siglo XIX la gente. Oye, y esto de las uvas es mucho más reciente, ¿no? Esto es mucho más reciente, hablaremos. Es que eso de las uvas también quiero yo vivir la historia, claro, de esas a lo mejor es de un palentino, sí, lo de las uvas. Pero bueno, luego se dejó de ir a la plaza a la Puerta del Sol, porque ya la gente tenía radio, y luego a partir de principios del siglo XX volvió otra vez, sobre todo con la moda de Times Square en Nueva York, volver de nuevo otra vez a la Fíjate, plaza esto del este Sol. año lamentablemente no lo vamos a vivir, además no hay que vivirlo, hay que pensar que es un año diferente, que esperemos que se vaya muy pronto y que no vuelva este fatídico 2020. Y él abrió una relojería además en uno de los barrios, no en unos barrios, en la gran arteria de las compras de Londres, que es Regent Street, en el 105, o sea que tuvo... Bueno, o sea, que llegó... un leonés. Vio y triunfó. Y yo creo que es más importante por el reloj, pero por todas las obras y por todos los relojes, cómo los vendió, y bueno, y que vuelve después de 40 años de exilio a ser reconocido. Le dan la orden de Carlos III, la orden de Carlos III. Claro, el caballero o sea, se fue con Fernando VII y su hija Isabel II lo premia. Oye, estamos, los leoneses están de suerte, ¿no? Porque la semana pasada hablábamos del parlamentarismo, del origen del parlamentarismo, que está radicado en León de forma datada, documentada, y en esta ocasión volvemos a hablar una semana después de de los logros de este leonés, ¿no? Es que esta comunidad tiene mucha historia. Muchos personajes. Nos lo llevamos todo. Claro, tenemos 9 provincias. Es muy conocido. Bueno, pero yo creo muy que a propósito, muy oportuno el acordarnos de este leonés en estas fechas, efectivamente. Claro que sí, pues gracias, querida Izaskun Álvarez. Siempre un placer. Te dejamos de vuelta a tu querida Universidad de Salamanca. Nos vemos la próxima.